Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada número 4 en el área de matemática para nuestros estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, cuyo título de esta experiencia es Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Actividad número 4 de esta experiencia integrada, cuyo título es Analizamos la proporcionalidad en actividades que promueven la igualdad de oportunidades. Su profesor, Carlos Pérez. Continuamos. Hola, en la actividad anterior comprendemos la importancia de promover el ejercicio de los derechos y deberes, entre ellos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora veremos el caso de una tejedora que junto a otras mujeres toman decisiones para alcanzar la igualdad de oportunidades, con base en el análisis de magnitudes proporcionales. De este modo, podemos reflexionar acerca de lo que hemos ido avanzando como país en este bicentenario, respetando nuestros derechos. Comencemos. Situación problemática. Vamos a leer nuestra situación problemática. Mercedes Flores cuenta en una entrevista que pertenece a una asociación de mujeres tejedoras en Paja Toquilla, Virgen del Perpetuo Socorro, del pueblo de Marihualá, de la región Piura. Indica que su asociación inició en 1997 con 18 mujeres, pero que cuando les empezó a llegar más trabajo, tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos y ahora son 55 mujeres. Muy emocionada, explica que los productos que ofrecen se realizan mediante un tejido tradicional que se transmite de generación en generación. Y orgullosa, comenta que su trabajo empodera a las mujeres de la asociación porque elaboran sombrero de damas y caballeros, carteras, floreros, paneras, llaveros, lámparas, etc. Finalmente, explica que el sombrero chalán que estaba elaborando es de una hebra determinada y demora en hacerlo 6 días. Hay otros sombreros que tardan 15 días y los más finos lo hacen en 25 días, pero son los más caros porque lleva más trabajo hacerlos. Pues una hebra la dividen en 2 o 3 para que tengan un acabado más refinado. Si a cada mujer de la asociación le encarguen elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Y si por urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días se terminaría el mismo pedido? Bien, ya hemos leído nuestra situación problemática. Ahora sí, empezamos nuestra resolución. Primero, comprendemos el problema. Primera pregunta. Para comprender el problema, vamos a plantear ciertas preguntas y poco a poco vamos a ir desarrollando. ¿Para qué? Para responder a las 2 preguntas planteadas en la situación problemática. Pregunta número 1. ¿A qué se dedica Mercedes Flores? ¿Te acuerdas en la lectura? Respondemos. Se dedica a elaborar sombreros de damas y caballeros, carteras, floreros, paneras, llaveros, lámparas, etc. 2. ¿Con cuántas mujeres inició la asociación y cuántos son ahora? ¿A qué se debió? ¿Te acuerdas en la lectura? Esta pregunta está basada en nuestra situación problemática. Respondemos. Inició en 1997 con 18 mujeres y ahora son 55 mujeres porque empezó a llegar más trabajo. Pregunta número 3. ¿Qué relación existe entre los días que se demoran en hacer un sombrero con el precio en que se venderá? La relación que existe entre los días que se demora en hacer un sombrero
con el precio es directamente proporcional, pues a mayor tiempo, en este caso días, mayor será el precio de venta. 4. ¿Qué relación existe entre el número de mujeres tejedoras con el número de días que se requieren para terminar el pedido? Recuerda, tenemos el número de mujeres tejedoras y con el número de días que se requiere para terminar el pedido. ¿Qué relación existe? Respondemos, la relación es inversamente proporcional, pues a mayor número de mujeres, menor será el número de días. De repente, en tu lenguaje matemático vas a incrementar en esta oportunidad dos términos muy importantes: directamente proporcional, inversamente proporcional. ¿Muy bien? Ahora comprendemos el problema. Seguimos comprendiendo. ¿Cuántas mujeres conforman la quinta parte de la Asociación de Tejedoras? ¿Recuerdas? En este caso, tenemos la lectura. Tenemos un extracto de la lectura. Indica que su asociación inició en 1997 con 18 mujeres, pero cuando les empezó a llegar más trabajo, tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos y ahora son 55 mujeres. La pregunta dice, ¿cuántas mujeres conforman la quinta parte de la Asociación de Tejedoras? Si son 55 mujeres, ¿cuánto será la quinta parte de 55? ¿Qué tienes que hacer? Divides 55 entre 5 es 11. Entonces respondemos, la quinta parte de la Asociación de Tejedoras es 11. 6. ¿Cuántos sombreros teje cada mujer en 6 días? De acuerdo a la lectura, leemos, finalmente explica que el sombrero chalán que estaba elaborando es de una hebra determinada y demora en hacerlo 6 días. Entonces respondemos, por dato de la situación, cada mujer teje un sombrero en 6 días. 7. ¿Qué relación hay entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados? Recuerda, yo necesito saber la relación que hay entre el número de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros elaborados. La relación es directamente proporcional. ¿Por qué? Pues a más mujeres tejedoras, más será la cantidad de sombreros elaborados. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Si yo necesito contratar más mujeres, entonces significa que la cantidad de sombreros se van a elaborar también más cantidad, ¿correcto? Ahora diseñamos una estrategia o plan para responder a la primera pregunta. Recuerda, el primer reto, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia o plan? Primero, organizamos la información en una tabla o diagrama tabular, considerando las dos magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? El número de mujeres tejedoras y número de sombreros elaborados. 2. Determinar la relación de proporcionalidad entre las magnitudes. ¿Y cuáles son esos tipos de proporcionalidad? Que lo vamos a ver más adelante. En esos dos tipos tenemos directa e inversa. 3. Aplicamos estrategias multiplicativas para calcular la cantidad de sombreros que elaboran cada número de mujeres tejedoras. Y 4. Elaboramos un diagrama cartesiano. Muy bien, tenemos entonces nuestra estrategia o plan para responder a la primera pregunta. Ahora ejecutamos el plan. Para responder a la primera pregunta, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido?
Entonces, para esto, vamos a elaborar un diagrama tabular, es decir, una tabla, donde se consideren las magnitudes. ¿Y cuáles son esas magnitudes? Número de mujeres tejedoras, cantidad de sombreros elaborados. Tenemos algunos datos en el número de mujeres tejedoras y también otros datos en cantidad de sombreros elaborados. Muy bien, ahora corresponde completar en los espacios en blanco. Observa, significa que en el primer dato, tenemos número de mujeres tejedoras. Una mujer tejedora elabora 5 sombreros. 2 mujeres elaborarán entonces 10 sombreros. Y 3 mujeres, ¿cuántos sombreros elaborarán? A ver, piensa, ¿qué dato iría en esta parte? En este caso, observa, ¿cómo lo podemos determinar? Si multiplicas 1 por 5, vamos a obtener 5. Y si multiplico de igual manera 2 por 5, obtengo 10. ¿Te das cuenta? Cada valor de la primera magnitud se multiplica por un mismo valor y vas a obtener la cantidad de sombreros elaborados de acuerdo al número de mujeres tejedoras. Entonces, si son 3 mujeres, ¿cuántos sombreros van a elaborar? Multiplicamos 3 por 5, 15. Muy bien, en este espacio vamos a colocar 4 mujeres tejedoras. Multiplicado por 5 significa que las 4 van a elaborar 20 sombreros. Observa, tengo 35 ahora. ¿Qué cantidad de mujeres elaboraron 35 sombreros? Recuerda, ¿qué número entonces multiplicado por 5 me resulta 35? O también tú puedes hacer lo siguiente. Regresas dividiendo 35 entre 5. Y tú sabes muy bien que esto es 7. Entonces aquí sería 7 por 5, 35. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si son 9 mujeres tejedoras, para encontrar la cantidad de sombreros que elaboran, multiplicamos 9 por 5, 45. Muy bien, continuamos. 10 por 5, 50. Significa pues que 10 mujeres elaboran 50 sombreros. Y como queremos saber la quinta parte de mujeres, recuerda, son 55 mujeres que pertenecen a la asociación. Entonces tenemos 11 por 5, 55. Muy bien, recuerda entonces, las magnitudes que son directamente proporcionales cumplen esta condición, donde una magnitud multiplicas por un mismo valor a cada uno de ellos y vas a obtener la otra magnitud, en este caso la cantidad de sombreros elaborados. Pero no es la única forma. Te observas en esta columna del número de mujeres, va aumentando la cantidad de mujeres tejedoras y la cantidad de sombreros también aumenta, ¿correcto? Si una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. ¿Y qué cumple? Observa, si multiplicamos 1 por 2, obtengo en este caso 2, ¿correcto? Ahora, al otro lado, la cantidad de sombreros también va aumentando. Si la primera magnitud, ¿no? Si multiplicamos por un mismo valor, a la otra magnitud también lo multiplico los datos por un mismo valor. En este caso, 5 por 2, 10. Sigamos. Ahora, para obtener 3, observa, multiplico 1 por 3, 3. Entonces, la siguiente magnitud, el primer valor obtenido, ¿qué cumple? También se multiplica por 3. 5 por 3, 15. ¿Correcto? Ahora, veamos. Si tengo el primer valor, el primer dato, número de mujeres, que es 1, si lo multiplico por 11, obtengo 11. Entonces, en la otra magnitud, también el primer valor lo multiplico por 11 y obtengo 55. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? Que las magnitudes que observan son directamente proporcionales. Aumentan en la misma proporción. Bien,
aumenta en la misma proporción. Vamos a ver ahora el comportamiento, ¿sí?, de estas magnitudes en el diagrama cartesiano. Tenemos un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal vamos a considerar el número de mujeres tejedoras y en el eje vertical la cantidad de sombreros elaborados, ¿sí? Entonces, tenemos 1, 2, hasta 11, ¿correcto? Son las cantidades de número de mujeres, las cantidades o número de mujeres tejedoras. Bien, observa, ¿qué me indica en este caso? 1, observa en la tabla, una mujer tejedora elabora 5 sombreros. Ahí está, lo unimos entonces y lo representamos con un punto. Significa en este caso entonces, una mujer elabora 5 sombreros. 2 mujeres, sería entonces 10 sombreros, ¿correcto? 2 mujeres tejedoras elaboran 10 sombreros. Ahí está, observen la tabla. 3 mujeres tejedoras elaboran 15 sombreros. Por acá entonces, 3 y 15. Lo unimos mediante un punto. Siguiente, 4 mujeres tejedoras elaboran 20 sombreros. Ahí está. Continuamos. Si son 5, entonces será 25. 6 mujeres tejedoras elaboran 30. Si son 7 mujeres tejedoras, elaboran 35 sombreros. Ahí tenemos los datos. Ahí tenemos los datos. Ahora sí, si son mujeres, 8 en este caso, elaboran 40 sombreros. Si son 9, van a elaborar 45. Sigamos 10, van a elaborar 50 sombreros. Y si tenemos 11, van a elaborar 55 sombreros. Muy bien. Observa la secuencia que se formó de estos puntos. Se va a formar una línea recta. Entonces, en mi gráfico, en el diagrama cartesiano, si las magnitudes obtenidas, ¿correcto?, se obtiene una línea recta, significa que dichas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces ya obtenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuántos sombreros elaborarían la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Recuerda, la asociación está conformada por 55 mujeres tejedoras y la quinta parte viene a ser 11. Entonces respondemos, la quinta parte de las mujeres, que son 11, elaborarían 55 sombreros. Seguimos, ejecutamos el plan para responder a la segunda pregunta. Y si por urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿cuántos días se terminará el mismo pedido? Para esto, he creído conveniente tener una parte de la lectura que se dio al inicio para poder resolver o responder a la segunda pregunta. Veamos. Dice, si a cada mujer de la asociación le encargan elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días. Entonces veamos por acá. Observa, de acuerdo a la lectura, me dice, si una mujer, ¿no?, elabora 5 sombreros en 30 días. Profesor, ¿dónde está este dato? Aquí lo tenemos, de este extracto de la lectura. Si a cada mujer, una mujer de la asociación, le encargan elaborar 5 sombreros, ahí lo tenemos, 5 sombreros, chalanes, ¿en cuánto tiempo? En 30 días. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos las preguntas, la segunda pregunta que vamos a responder dentro de un momento. Entonces, si una mujer elabora 5 sombreros en 30 días, te pregunto, si son 2 mujeres, van a elaborar, en este caso, como son 2 mujeres distintas, van a elaborar 10 sombreros. Pero también dichas mujeres lo van a elaborar en 30 días. Esto no cambia. El pedido está para 30 días, ¿correcto? Ahora, continuamos. Ya tenemos para una mujer, 2 mujeres. ¿Y qué pasa si son 11 mujeres? 11 mujeres, recuerda, ¿cuántos sombreros elaboraron? 55 sombreros.
pero también lo hacen en 30 días. El tiempo en días no cambia, eso es constante. ¿Por qué? Porque pues son 11 mujeres distintas, ¿correcto? Y las 11 mujeres en conjunto pues van a elaborar en total 55 sombreros, ¿sí? 55 sombreros. ¿Y cómo lo puedes obtener? Esto también puedes obtener de la siguiente manera. Multiplicas 1 por 11, 11, ¿correcto? 5 por 11, 55. Y cumple. Muy bien, significa pues que dichas magnitudes son directamente proporcionales. Ahora, recuerdas, son 55 mujeres que tiene la asociación. ¿Sí? Son 55 mujeres. ¿Cómo sé? De acuerdo a la lectura. Lee. Indica que su asociación inició en 1997 con 18 mujeres, pero que cuando les empezó a llegar más trabajo, tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos y ahora son 55 mujeres. Entonces, en base a eso, vamos a determinar cuántos sombreros elaborarían las 55 mujeres. ¿Correcto? Luego entonces, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Si 11 mujeres elaboran 55 sombreros, ¿correcto? Y si son 55 mujeres, ¿qué tiene que hacer? Multiplicamos en este caso, como son magnitudes directamente proporcionales, entonces busco una cantidad que multiplicado me dé 55. Eso entonces sería por 5. Entonces 55 también lo multiplico por 5. ¿Y cuánto sería en este caso? 275 sombreros. ¿Qué elaborarían las 55 mujeres? ¿En cuánto tiempo? En 30 días. ¿Por qué en 30 días? Porque justamente la cantidad de sombreros que elaboran las 55 mujeres, pues lo elaboran en 30 días, de acuerdo a la lectura. O sea, aquí tenemos en 30 días. Pero ¿qué sucede si son 55 mujeres que está conformado por la asociación que dice, y por urgencia del pedido, en la pregunta, y por urgencia del pedido, se contara con el triple de mujeres? O sea, ya no va a ser 55, porque hay una urgencia. Pregunta, ¿en cuántos días se terminará el mismo pedido? Es decir, los 255 sombreros. Eso no va a cambiar, ¿correcto? Entonces, si triplicamos, dice, las 55 mujeres, entonces lo multiplico por 3. 55 multiplicado por 3, tú sabes multiplicar, y esto es igual a 165 mujeres ahora, ¿correcto? Y van a elaborar los 275 sombreros, que eso es el pedido, ¿correcto? Ahora, la pregunta, ¿en cuánto tiempo va a elaborar las 165 mujeres los 275 sombreros? Le pregunto, si contratan más mujeres por la urgencia del pedido, ¿el tiempo va a ser más de 30 o menos de 30 días? Ojo, más mujeres para elaborar los sombreros, que son 235, entonces como es una urgencia, va a ser menos, más mujeres en menos tiempo van a terminar el sombrero. Entonces, ¿en cuánto? ¿Qué tienes que hacer? No vas a multiplicar por 3. ¿Por cuánto sería en este caso? Observa, 55 por 3, 165. En este caso tenemos dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? En este caso, aumenta la cantidad de mujeres y los días no va a aumentar. Al contrario, tiene que ser menos de 30 días. Dividimos entonces entre 3. Si en esta magnitud se multiplica por 3, en este caso, el tiempo en el día se tiene que dividir entre 3. En este caso sería, ¿cuánto? 30 entre 3, 10 días. Bien, y así ya obtenemos la respuesta a la segunda pregunta. Profesor, ¿por qué lo multiplico? Son inversamente proporcionales. Piensa un poquito. Si tenemos más mujeres, en menos días lo va a tener que elaborar la cantidad de sombreros, que es 275. Bien, entonces respondemos. Con el triple de mujeres, que son 165, terminarán el mismo pedido en 10 días. Ahora reflexionamos sobre el desarrollo. Tenemos las preguntas y veamos la primera.
¿cuántos sombreros lograrán elaborar la quinta parte de las mujeres de la asociación? ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. Lograrán elaborar 55 sombreros chalanes. Pregunta número 2. ¿Cómo se obtienen los demás valores de ambas magnitudes? ¿Recuerdas? Se obtiene multiplicando ambas magnitudes por un mismo número. 3. Si triplicamos el número de personas, ¿qué sucede con la cantidad de sombreros elaborados? Justificamos nuestra respuesta. Si triplicamos, dice, el número de personas, ¿qué sucede con la cantidad de sombreros elaborados? Respondemos. Si se triplica el número de personas, la cantidad de sombreros también se triplica, porque son magnitudes directamente proporcionales. Cuarta pregunta. Si Mercedes Flores quisiera quintuplicar la producción, ¿qué decisión tendría que tomar respecto al número de personas? Muy bien. Si Mercedes Flores decide quintuplicar la producción, es decir, elaborar más sombreros, en este caso, tendría también que quintuplicar el número de personas. Pregunta número 5. ¿Cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Recuerda, cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye, pero en la misma proporción. Por ejemplo, veamos, tenemos dos ejemplos. La primera, la cantidad de kilogramos de papa y el precio que pagas. Si papá o mamá van al mercado, o tú mismo también vas al mercado y compras cierta cantidad de kilos de papas, lo vas a comprar a cierto precio, ¿correcto? Pero si compras más, vas a pagar más también. Y si compras menos, vas a pagar menos también. ¿Te das cuenta? Si ambas cantidades, en este caso, si una de ellas aumenta, la otra también aumenta. Directamente proporcionales. Otro ejemplo, la distancia que recorre un auto y el tiempo. ¿Cómo así? A ver, dice la distancia que recorre un auto y el tiempo. Por ejemplo, si te encuentras en Barranca, y te vas en auto hasta Pativilca, pues te demorarás unos 10 minutos. ¿Correcto? Ahora, si de Barranca te vas hasta Paramonga, que está más lejos, mayor distancia, el tiempo no lo va a hacer en 10 minutos. Lo hará pues en 15 minutos. ¿Te das cuenta? A mayor distancia, mayor tiempo. A menor distancia, menor también es el tiempo. Entonces, la distancia y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales. Reflexionamos sobre el desarrollo. Leemos, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en la misma proporción. La razón o cociente entre las cantidades que se corresponden es siempre la misma. Este cociente se llama constante de proporcionalidad, tal como lo hicimos arriba. Tienes un ejemplo, los pesos en kilos, precios en soles. Más kilos, ¿no? Más soles por pagar. Va aumentando, observa. ¿Correcto? Bien. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una de ellas aumenta y la otra disminuye en la misma proporción. El producto de los valores correspondientes es siempre el mismo. Este producto se llama constante de proporcionalidad. Tomémoslo en cuenta. Bien, tenemos por acá otro ejemplo. Leemos, 5 trabajadores se demoran 30 días en realizar una faena. ¿Cuántos días se demorarán 15 trabajadores? Observa, a más trabajadores, menos días. ¿Correcto? Es proporcionalidad inversa. Por ejemplo, tienes, pues, 5 trabajadores realizan, pues, una obra o una faena en 30 días. Te pregunto, si tiene 15 trabajadores, ¿lo van a elaborar en más días o menos días? En este caso, va a ser en menos días. Más trabajadores, menos días. Muy bien. ¿Y cuánto será? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo desarrollamos? A ver, vamos por acá explicando este caso para que quede claro. Si tenemos entonces 5 trabajadores, aumentó a 15. Te pregunto, 5, ¿por cuánto lo multiplicamos para que te dé 15?
Muy bien. 5 lo multiplicas por 3. Entonces, como son magnitudes inversamente proporcionales, más trabajadores, menos días, entonces aquí no lo voy a restar. Lo tengo que dividir. ¿Entre cuánto? Si a la otra cantidad lo multiplicamos por 3, ¿sí? Entonces aquí también lo tengo que dividir por el mismo número. Entre 3. 30 entre 3, 10. Significa entonces que lo elaboran, 30 entre 3 es 10. 10 días, ¿correcto? 10 días. Entonces, los 15 trabajadores, en este caso, van a demorar en realizar la faena en 10 días. Entonces, espero que hayan comprendido y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.